Vámonos con nuestro primer entrevistado. Se trata de Paolo Salerno, socio de Salerno y Asociados, experto en mercado eléctrico. Y es que hoy, a unas horas de que se promulgara esta nueva ley de la industria eléctrica, pues el Poder Judicial le dio un palo. El juez segundo de distrito otorgó suspensión provisional contra la entrada en vigor de esta reforma a la ley de la industria eléctrica. Y bueno, pues hay que ser realistas, no hay que echar las campanas al vuelo. Es pues, un primer un Round, ¿no? primer round. No quiere decir que se vaya a echar abajo pues esta reforma preferente del presidente López Obrador, que es estratégica para su gobierno, pero pues sí es muy significativo que en cosa de horas se dé esta resolución. Paulo Salerno, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Darío y Rogelio. Todo muy bien, gracias. ¿Qué opinión te merece pues este primer, como bien dice Rogelio, round de un proceso que se ve pues muy largo? Ya lo estaban anticipando, sobre todo líderes de cámaras y de asociaciones. Va a ser una ruta un camino muy largo y sinuoso este. Pues realmente lo que ha pasado era totalmente programado, o sea, no ha habido en ningún momento ninguna duda de que al día siguiente que promulgaran la reforma de la LIE se iban a amparar, o sea, lo más lógico, sobre todo fundamentado en la suspensión de la Suprema Corte de la Política Energética que publicó el año pasado la NALE. Es decir, eh, como estaba comentando antes en otra entrevista, estaba diciendo, no es que si cambia el grado de la norma jurídica manteniendo el mismo contenido, va a cambiar el resultado. O sea, realmente los jueces aplican el derecho se supone de una forma uniforme, en línea con la Constitución, con la ley, y evidentemente esta modificación a la ley tiene los mismos alcances y las mismas, digamos, violaciones constitucionales que tenía la política de energética y que han tenido todas las normas de modificación que se han promulgado durante este nuevo gobierno, todas han sido amparadas y todas han tenido una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva y, digamos, con efecto erga omnes. Entonces, digamos que yo siento que ha sido más una victoria política que una victoria, digamos, efectiva digamos, de la promulgación de esta norma, pero quien pierde es todo el sector eléctrico y sobre todo los usuarios finales, ¿no? Porque cuando vamos a quitar competitividad, se quita inversión, se quita transición, se quita la posibilidad de que el usuario final obtenga más y mejores beneficios de un mercado competitivo, ¿no? Entonces, creo que finalmente lo que ha pasado hoy era lo que se esperaba. De hecho, la suspensión, ya se han presentado 4 o 5 amparos, nosotros estamos trabajando en otros tantos, entonces creo que va a haber una lluvia de amparos muy grande y esto sin considerar que no se ha remitido ninguna norma secundaria. O sea, estamos hablando de la modificación a la LIE. A mí una cosa que me ha gustado mucho es que se ha dado una suspensión, digamos, en efectos generales, ¿no? Una medida provisional, cautelaria, que, digamos, va y tiene la finalidad de proteger a todos los ciudadanos. Y esto creo que es lo más valioso de todo, ¿no? Que no protege únicamente a la empresa que se ampara, es un derecho individual normalmente el amparo, sino que es una decisión que este juez justamente ha tomado de forma general. Entonces, decir, señores, aquí estamos ante una violación que puede realmente dañar la competitividad del sector, el usuario final, el derecho también a tener un medio ambiente más sano. Entonces, pues tenemos que dar una suspensión general de sus efectos y esto es maravilloso porque realmente reafirma cómo no hay nada superior
a la Constitución de ¿Una México. suspensión definitiva sería eso, lo que tú estás diciendo? ¿Una suspensión general No, equivaldría a una no, no, suspensión no, definitiva? no. La suspensión, o sea, estamos en la fase preliminar, en el Mm, round uno, pero normalmente cuando una persona promueve un amparo es por la defensa de un derecho propio, que sea una persona moral o física, no importa. Entonces significa que cuando te amparas contra esa norma, si te dan una medida, digamos, cautelar de suspensión particular, lo que pasa es que no te aplica esa norma a ti, pero sigue aplicándose a los demás. mm, En este caso, con una suspensión general de los efectos de la modificación de la LIE, significa que separa la norma. O sea, la norma, para hacer los efectos a todos los demás, tiene que esperar la resolución de ese juicio de amparo. Entonces, eso es, digamos, el plus que le ha dado, digamos, en este caso, este juez, y creo que también en el otro amparo ha pasado lo mismo. Es decir, no se aplica únicamente a la empresa que en este caso ha promovido el amparo, sino que se aplica a todo el mundo. Entonces, es como si no la hubieran publicado. Sus efectos tendrán, en su caso, tomarán vigor, entrarán en vigor solo después de la resolución del amparo. por Si el supuesto, amparo es favorable, pues tomarán esto para claro. todos. Si no lo es, pues obviamente se va a cancelar. Sí, Pablo, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Pablo, todo indica Hola, Rogelio. que el gobierno federal, la 4T, pues va a impugnar esta resolución de este juez, esta suspensión provisional. ¿Cuánto más puede escalarse este proceso y cuánto podría dilatar? Pues realmente, pues esto es como todo, o sea, el gobierno tiene derecho a impugnar eso, hay que ver cómo contestará el juez a la posible impugnación y obvio, puede llegar a la Suprema Corte. El miedo que se tiene, entre comillas, en las voces de pasillo es que hay que ver luego cómo va en la Suprema Corte. Pero mira, ha habido ya una resolución de la política de confiabilidad que se canceló. Y yo siento que realmente la ley de la industria eléctrica, como todas las leyes, se puede mejorar. Y yo creo que deberían de mejorarse a través de un diálogo, ¿no? O sea, es decir, cuáles son los problemas que ellos individuan, cuál es resolvible, qué se puede cambiar, qué no se puede cambiar y cómo se puede cambiar en el bien del ciudadano. O sea, aquí no es una cuestión de que yo favorezco al público, al privado, a esto, al otro. Aquí se trata del ciudadano. ¿Qué es lo mejor para el ciudadano, no? Entonces, en este caso, yo creo, sí, se puede dilatar, pero Rogelio, lamentablemente, es muy triste decirte que casi seguramente hemos perdido un sexenio de inversión en el sector eléctrico. O Sí, sea, casi lamentablemente. seguro. O sea, y quiero decir, ya vamos por 3 años donde la inversión ha caído de una forma, y no lo digo yo, ¿eh? O sea, lo dicen los números, que los economistas que son mucho mejor que yo lo han demostrado. Ha habido una caída vertical y sobre todo están poniendo en una situación muy crítica a la CFE. O sea, porque la están, digamos, también llevando al extremo. Entonces, la CFE tiene áreas, como lo he dicho 1000 veces, la CFE ya no es una, son muchas empresas dentro de una empresa. Decía Paolo, Raúl, hace unos minutos decía Enrique Ochoa, diputado del PRI, ex director de la Comisión Federal de Electricidad y artífice de esta reforma energética que se está desmantelando, decía que sería mucho más benéfico para el país replantear un camino de común acuerdo entre los diferentes actores del sector. Un poquito lo que tú mencionabas. ¿Tú crees que haya todavía cancha, haya espacio político y sobre todo voluntad del presidente de hacer un alto en el camino y construir pues una ruta que si bien reconozca, porque así lo decía Ochoa, que se reconozca el valor de la Comisión Federal de Electricidad y que se le conserve pues hasta cierto punto su poder monopólico, pero que no se deje en el algarete y no se cancelen las inversiones del sector privado que pues ayudarían precisamente a impulsar energías más limpias?
Mira, yo creo que toda la industria, todo el sector privado, sector académico, todos los actores del mercado están totalmente abiertos al diálogo. O sea, esto es una cuestión Sí, de sí, que si el el gobierno sector quiere privado, o claro que no. sí, pero el gobierno no. O sea, pues eso es una decisión del presidente y él ha sido votado libremente y él tendrá que después de la terminación de su sexenio de cobrar digamos, de tener un juicio moral por parte de los ciudadanos de si lo ha hecho bien o lo ha hecho mal, ¿no? O sea, eso está en su facultad, está en su derecho a hacerlo. Yo creo que debería de haber esa apertura, sobre todo porque la Comisión Federal de Electricidad tiene un margen muy elevado de tener, y de hecho tiene un monopolio de facto en muchas actividades que, son el nivel, que están en nivel de competencia, pero realmente no se puede hacer de esta forma, o sea, no se Claro. puede cancelar de la noche a la mañana miles de millones de inversiones, Sí, derechos adquiridos, etcétera. Entonces, cerca de 40.000 millones de pesos. Paolo Salerno, socio de Salerno y Asociados, experto en mercado eléctrico, te agradecemos mucho estos minutos, apreciamos la entrevista. muchas gracias, Darío, estoy a tus órdenes. Igualmente.